Si alguna vez te has enamorado de alguien que creías conocer, pero al final descubriste que era un completo desconocido, entonces entenderás por qué esta historia puede cambiarte la forma de ver el amor. Porque lo que te voy a contar no es solo mi historia, podría ser la tuya mañana. Me llamo Rodrigo. Tengo 32 años, trabajo como arquitecto en una firma mediana de Barcelona y pensaba que mi vida estaba perfectamente dibujada, como uno de esos planos que diseño cada día. Líneas rectas, ángulos precisos, estructuras sólidas. Pero resulta que la vida no se diseña en AutoCAD y las grietas en los cimientos no siempre se ven a simple vista. Conocí a Javier hace 2 años en una exposición de arte contemporáneo en el Museo Reina Sofía. Yo había ido solo, como suelo hacer, porque encuentro en el arte una forma de silencio que me reconforta. Él estaba parado frente a un cuadro de Miró, con las manos en los bolsillos de su chaqueta de cuero marrón y una expresión que mezclaba fascinación con algo que no supe identificar entonces. Ahora sé que era melancolía. ¿Crees que Miró pintaba lo que veía o lo que sentía? Me preguntó sin apartar la vista del lienzo. Su voz tenía ese acento andaluz suave, como el roce de la seda, que te hace prestar atención incluso cuando habla del clima. Creo que pintaba lo que quería olvidar, respondí sin pensarlo mucho. Giró la cabeza hacia mí y sus ojos castaños me atravesaron con una intensidad que me hizo sentir desnudo. Sonrió y en esa sonrisa había algo roto que pedía ser reparado. Quizás por eso me enamoré. Siempre he tenido la maldita costumbre de querer arreglar lo que está roto. Esa noche terminamos tomando vino en un bar de Malasaña hasta las 3 de la madrugada, hablando de todo y de nada. Me contó que era diseñador gráfico freelance, que había vivido en Sevilla hasta los 25 y que Madrid le parecía una ciudad donde todos corrían, pero nadie llegaba a ningún lado. Me habló de su familia, de su madre que hacía el mejor gazpacho del mundo, de su hermana pequeña que estudiaba medicina. Me habló de sus sueños, de sus miedos, de esa necesidad constante de crear algo hermoso en un mundo que insiste en ser feo. No me habló de Inés. Claro que no. Los primeros meses fueron como esas películas románticas que parecen demasiado perfectas para ser reales. Desayunos improvisados en la cama los domingos, escapadas a Toledo y Segovia los fines de semana, noches de películas en el sofá donde acabábamos hablando hasta el amanecer en lugar de ver el final. Javier cocinaba como los dioses, especialmente esa tortilla de patatas que hacía con cebolla caramelizada y un toque de pimentón que juraba era secreto familiar. Se mudó a mi apartamento del barrio de Salamanca después de 6 meses. Dijo que pagar 2 alquileres era una estupidez cuando pasábamos todas las noches juntos de todas formas. Tenía razón, por supuesto. O eso pensé. Las primeras señales fueron tan sutiles que las ignoré. Una llamada perdida que rechazaba rápidamente. Un mensaje que borraba antes de que pudiera leerlo por encima de su hombro. Esas miradas perdidas cuando creía que yo no lo observaba, como si estuviera en otro lugar, con otra persona, en otro tiempo. Pero yo lo amaba, y el amor tiene esa capacidad de convertirte en un ciego voluntario. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja, pero decides ignorarlo porque la verdad podría destruir tu mundo perfecto? Una noche de marzo, 6 meses después de que se mudara conmigo, llegué temprano del trabajo. Había conseguido cerrar un proyecto importante y quería sorprenderlo con una cena especial. Compré ingredientes para preparar su plato favorito, bacalao al pil pil, y una botella de Rioja que había estado guardando para una ocasión especial. La puerta del apartamento estaba entreabierta. No era raro, Javier a veces salía a tirar la basura y la dejaba así. Pero algo en el ambiente me hizo detenerme. Había una tensión en el aire, como esa electricidad estática antes de una tormenta. No puedes seguir llamándome, Inés. Escuché la voz de Javier desde el salón, baja pero firme. Ya hablamos de esto. Me quedé petrificado en el pasillo, con las bolsas de la compra colgando de mis manos como pesas de plomo. ¿Hablamos? La voz de una mujer, aguda, histérica. Tú te largaste sin explicaciones, Javier. Después de 5 años simplemente desapareciste. Dejé una carta. Una puta carta. Su risa era amarga, llena de veneno. 5 años reducidos a 2 páginas de excusas baratas. No fueron excusas, fueron razones. Y tú lo sabes. Hubo un silencio largo, denso como el alquitrán. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos, cada pulso un martillazo contra mi cráneo. ¿Él lo sabe? Preguntó ella finalmente. ¿Tu novio nuevo sabe lo nuestro? No hay nada que saber. Se terminó, Inés.
¿Se terminó? Entonces, ¿por qué sigues guardando mis cosas, Javier? ¿Por qué tienes esa caja en el armario con mis cartas, con las fotos, con la pulsera que te regalé cuando nos prometimos que sería para siempre? Otra pausa, esta vez más larga, más dolorosa. Vete, Inés. Por favor, iré cuando me devuelvas lo que es mío. Escuché pasos acercándose a la puerta y retrocedí instintivamente, ocultándome en el hueco de la escalera. Vi a una mujer salir del apartamento, alta, delgada, con el pelo negro azabache cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Incluso llorando era hermosa, de esa forma clásica y española que ves en las pinturas de Velázquez. Pasó junto a mí sin verme, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y lágrimas. Esperé 5 minutos antes de entrar. Javier estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Al verme, se sobresaltó. Rodrigo, no te escuché llegar. Eso es evidente. Dejé las bolsas en la cocina con más fuerza de la necesaria. ¿Cuánto escuchaste? Suficiente. Se levantó, acercándose a mí con esa expresión de cachorro arrepentido que antes me derretía y ahora me enfurecía. Puedo explicarlo. Adelante. Explícame por qué tu ex está viniendo a nuestro apartamento. Explícame por qué guarda sus cosas como si fuera un imputo santuario. Explícame por qué nunca en 2 años me hablaste de ella. No quería que te preocuparas. ¿Qué me preocupara? Me reí sin humor. Javier, ocultar información no es proteger, es mentir. No es lo que piensas. ¿Y qué es lo que pienso? Porque desde aquí parece que tienes una ex que claramente no ha superado lo vuestro y un novio que claramente no tiene ni puta idea de quién eres realmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Odiaba cuando hacía eso. Me hacía sentir como el villano de la historia. Inés y yo estuvimos juntos 5 años, comenzó, su voz apenas un susurro. Terminamos hace 3 años antes de conocerte. Fue complicado, ¿cómo? Ella quería casarse. Yo no estaba seguro de lo que quería. Hubo infidelidades, peleas, cosas feas que prefiero no recordar. ¿De parte de quién? ¿Las infidelidades? Bajó la mirada. Esa era toda la respuesta que necesitaba. Joder, Javier. Fue un error, varios errores, por eso terminé con ella, porque me di cuenta de que si la engañaba era porque no la amaba lo suficiente para ser fiel. ¿Y conmigo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Me amas lo suficiente? Te amo más de lo que nunca amé a nadie, dijo, y en sus ojos había una sinceridad que me dolió más que cualquier mentira. Por eso guardo sus cosas, no porque la extrañe, sino porque me recuerdan quién no quiero volver a ser. Son un recordatorio de mis errores. Quise creerle. Dios, cómo quise creerle. Pero había algo en toda esa explicación que sonaba ensayada, preparada, como un guión que había repetido mentalmente 1000 veces esperando este momento. Quiero ver la caja, dije, la caja, quiero ver qué guardas de ella. Dudó. Esa duda me dijo más que 1000 palabras. Rodrigo, no creo que sea buena idea. No te estoy pidiendo permiso, Javier. O me la enseñas tú, o la busco yo mismo. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, suspiró y se dirigió al dormitorio. Lo seguí. Abrió el armario empotrado, movió algunas cajas de zapatos y sacó una caja de cartón mediana, cerrada con cinta adhesiva. Aquí está, feliz. La abrí sin decir nada. Dentro había exactamente lo que Inés había mencionado. Fotos de ellos dos en playas, en restaurantes, en lo que parecía ser una boda familiar. Cartas escritas en esa caligrafía femenina y redondeada que parece sacada de un anuncio de papelería. Y la pulsera. Una pulsera de plata con un dije que tenía grabado 2 nombres entrelazados, Javier e Inés. ¿Por qué sigues guardando esto? Mi voz sonó rota incluso a mis propios oídos. Ya te lo dije. No me mientas más, Javier. Por favor, respétame lo suficiente como para ser honesto. Se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo. Porque durante 5 años ella fue mi mundo, admitió finalmente. Y cuando lo dejas todo con alguien, cuando compartes sueños y miedos y secretos que nadie más conoce, no puedes simplemente borrarlo como si nunca hubiera existido. Estas cosas son parte de mi historia, parte de quién soy. ¿Y yo? ¿Yo qué soy en tu historia? Levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó. Confusión. Eres mi presente. Pero no tu futuro. No era una pregunta. No dije eso. No tuviste que hacerlo. Esa noche dormimos en la misma cama pero separados por un abismo. Yo mirando al techo, él dándome la espalda. Podía escuchar su respiración, sentir el calor de su cuerpo a centímetros del mío, y aún así nunca me había sentido tan solo. Los días siguientes fueron raros, forzados. Hablábamos con esa cortesía artificial de 2 desconocidos compartiendo ascensor.
Él se esforzaba por ser atento, por cocinar mis platos favoritos, por abrazarme cuando llegaba del trabajo. Pero yo sentía que estaba actuando, cumpliendo un papel que alguien le había asignado en una obra que no entendía del todo. Una semana después del incidente llegó un paquete de correos. Javier no estaba en casa, les había salido a reunirse con un cliente. La notificación en su teléfono, que había dejado olvidado en la mesa de la cocina, decía: paquete entregado. No debía abrirlo. Lo sé. Era una invasión de privacidad, una violación de confianza. Pero después de años de construir edificios, he aprendido que cuando encuentras una grieta tienes que investigar qué tan profundo llega. Porque a veces lo que parece una fisura superficial resulta ser el comienzo de un colapso estructural. Abrí el paquete con manos temblorosas. Dentro había otra caja más pequeña, envuelta en papel de seda azul, y una nota. Una maldita nota que cambiaría todo. Javier, gracias por guardar esto para mí todos estos años. Sé que fue difícil, sé que tuviste que mentir, sé que tuviste que esconder la verdad de todos, pero siempre supimos que era temporal, ¿verdad? Siempre supimos que eventualmente volveríamos a esto. Te veo el viernes en el sitio de siempre, Inés. Abrí la caja con el corazón en la garganta. Dentro estaba la pulsera. La misma pulsera que había visto en la caja de armario hacía una semana. La misma pulsera que, según Javier, era solo un recuerdo de su pasado. Pero si la pulsera estaba aquí en este paquete recién entregado, entonces, ¿qué coño era lo que yo había visto en aquella caja? Corrí al dormitorio, abrí el armario frenéticamente, saqué la caja. La abrí con tanta fuerza que rasgué parte del cartón. Busqué entre las fotos, entre las cartas. La pulsera no estaba. En su lugar había una copia, tan parecida que en aquel momento no noté la diferencia, pero ahora, comparándolas lado a lado, podía ver las sutiles diferencias. La original tenía los nombres grabados más profundo. El plateado era más puro, era más pesada. Javier había reemplazado la pulsera original con una copia. ¿Por qué? ¿Para qué? Y entonces lo vi. Entre las fotos había una que no había notado antes. Estaba debajo de todas las demás, como si la hubieran escondido deliberadamente. Era de Javier e Inés, pero no era una foto cualquiera. Estaban en lo que parecía ser un registro civil. Él llevaba un traje gris, ella un vestido blanco sencillo, y ambos sostenían un papel, un certificado de matrimonio. Javier estaba casado con Inés. ¿Sabes ese momento en que toda tu realidad se desmorona y entiendes que nada de lo que creías era verdad? La puerta del apartamento se abrió. Rodrigo, ya llegué. ¿Me ayudas con las bolsas? La voz de Javier llegaba desde la entrada, despreocupada, normal. Miré la foto en mis manos, miré la pulsera, miré la nota. Rodrigo, sus pasos se acercaban por el pasillo, y yo no tenía ni puta idea de qué hacer con la verdad que acababa de descubrir. Guardé la foto en mi bolsillo trasero justo cuando Javier apareció en la puerta del dormitorio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo desde donde estaba. ¿Qué haces?, preguntó, mirando el desorden de cajas y papeles esparcidos por el suelo. Buscaba una corbata. Mentí, sorprendiéndome de lo fácil que salió la mentira de mis labios. Quizás eso es lo que pasa cuando vives con un mentiroso. Aprendes el idioma. ¿Una corbata? Arqué una ceja. Tienes como 20 en el closet del otro lado. Quería la azul marino, la de rayas. Me miró con esa expresión que usaba cuando sabía que algo no cuadraba, pero no quería presionar. Éramos dos actores en una obra de teatro cada vez más absurda, y ambos lo sabíamos. La cena está lista, dijo finalmente. Hice paella. Tu favorita. Claro que hizo paella. Porque eso es lo que haces cuando necesitas distraer a alguien de la verdad. Les das su plato favorito y esperas que los sabores familiares enmascaren el gusto amargo de la traición. Durante la cena apenas hablamos. Él intentaba iniciar conversaciones sobre proyectos de trabajo, sobre una serie que había empezado a ver, sobre planes para el fin de semana. Yo respondía con monosílabos, empujando los granos de arroz por el plato sin realmente comerlos. La paella sabía a ceniza en mi boca. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, dejando su tenedor. Has estado raro toda la semana. Qué irónico. El hombre con más secretos que el Vaticano preguntándome si yo estaba bien. Estoy cansado, dije. Mucho trabajo. Asintió, pero no parecía convencido. Recogió los platos y se fue a la cocina. Escuché el agua correr, el tintineo de la vajilla, sonidos domésticos que antes me reconfortaban y ahora me parecían parte de una farsa elaborada. Saqué mi teléfono y busqué en Google. ¿Cómo saber si alguien está casado en España?
Los resultados me llevaron al registro civil. Necesitaría su DNI completo para hacer una búsqueda oficial. Pero había otras formas. Siempre hay otras formas cuando sospechas que tu vida entera es una mentira. Esa noche, cuando Javier se quedó dormido, tomé su billetera del pantalón que había dejado colgado en la silla. Con manos temblorosas fotografié su DNI con el flash apagado. El número de identificación brillaba en la pantalla de mi teléfono como una sentencia. 2899-47653K. Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa. Iba a trabajar, hacía mi rutina, volvía a casa, cenaba con Javier, veía televisión, nos acostábamos, todo absolutamente normal en la superficie. Pero por dentro era un volcán a punto de erupcionar. Contraté a un investigador privado, se llamaba Rubén Campos, tenía una oficina pequeña en Lavapiés y cobraba 150 euros por hora. Le di el número de DNI de Javier y le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre su estado civil y su relación con Inés Morales García. ¿Estás seguro de que quieres saber?, me preguntó Rubén, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto demasiado de la naturaleza humana. A veces la verdad hace más daño que la ignorancia. Ya estoy dañado, respondí. Al menos que sea por algo real. Tardó 48 horas en conseguir la información. 48 horas que se sintieron como 48 años. Me citó en su oficina un jueves por la tarde. Había un archivo Manila sobre su escritorio que parecía contener todos los secretos del universo. Siéntese, dijo, y su tono me hizo saber que lo que venía no iba a ser agradable. Abrió el archivo y sacó varios documentos. El primero era un certificado de matrimonio. Javier Ruiz Cárdenas e Inés Morales García. Fecha 15 de julio de 2018. Lugar Sevilla. Siguen casados, dijo Rubén. No hay registro de divorcio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo es posible? Él me dijo que habían terminado hace 3 años. Técnicamente no mintió. Terminaron como pareja, pero nunca se divorciaron legalmente. Según mis fuentes, ella se fue a vivir a Bilbao hace 2 años por trabajo. Él se quedó en Madrid. Mantienen el matrimonio por razones complicadas. ¿Qué razones? Rubén sacó otro documento. Una escritura de propiedad. Tienen un piso juntos en Sevilla. Lo compraron al año de casarse. Está a nombre de ambos. Si se divorcian, tendrían que vender o uno comprarle la parte al otro. Y según parece, ninguno de los dos tiene el dinero para hacerlo. ¿Entonces qué? ¿Están casados solo por un puto piso? No solo eso, sacó más papeles. También tienen una cuenta bancaria conjunta, pequeña, unos 3.000 euros, pero conjunta al fin. Y hay algo más. ¿Qué más puede haber? El padre de Inés está enfermo. Cáncer en etapa terminal. Tiene un seguro de vida considerable que solo puede transferirse a familiares directos tras su muerte. Si Inés y Javier se divorcian antes de que el padre fallezca, ella ya pierde el derecho a designar a Javier como beneficiario secundario. No entiendo. ¿Por qué querría designarlo a él? Rubén me miró con algo parecido a la compasión. Porque el seguro es de 500.000 euros. Y según mis contactos tienen un acuerdo. Cuando el padre muera y reciban el dinero, se divorciarán y dividirán el monto. 50-50. Me quedé mudo. Todo encajaba de repente con una claridad dolorosa. Las llamadas secretas, las visitas de Inés, la caja con sus cosas. No era romance, era negocio. Javier estaba esperando que el padre de su ex esposa muriera para poder cobrar un cheque. ¿Hay más?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Sí, Rubén vaciló. Javier ha estado yendo a Sevilla una vez al mes durante el último año. Siempre el mismo fin de semana. Siempre se queda en el piso que comparte con Inés. ¿Se queda con ella? Eso no lo puedo confirmar, pero se queda en la dirección del piso. He contratado a un colega en Sevilla que lo siguió la última vez. Llegó un viernes por la noche, salió el domingo por la tarde. No abandonó el edificio en ningún momento. La habitación empezó a dar vueltas. Todos esos fines de semana que Javier me dijo que tenía que visitar a su madre enferma en Sevilla. Todos esos tengo que ayudar a mi hermana con unos trámites. Todas esas mentiras tan cuidadosamente construidas. ¿Necesita algo más?, preguntó Rubén. Necesito pruebas, fotos, algo concreto. Eso va a costar más. Me da igual lo que cueste. Rubén asintió lentamente. El próximo viaje de su pareja está programado para este viernes. Mi colega puede seguirlo, tomar fotos, documentar todo. ¿Está seguro? ¿Estaba seguro? No, no estaba seguro de nada excepto de que necesitaba la verdad sin importar cuánto doliera. Hágalo.
Esa noche llegué a casa antes que Javier. Me serví un whisky doble y me senté en el sofá a esperar. Cuando entró parecía cansado pero feliz. Me dio un beso en la frente, ese gesto casual que antes me hacía sentir amado y ahora me hacía sentir usado. «¿Qué tal tu día?», preguntó dejando su mochila en el suelo. «Normal», bebí un sorbo largo de whisky. «¿El tuyo?». «Agotador, pero cerré el contrato con esa empresa de Barcelona, el del rediseño de marca. Es un buen dinero, buen dinero. Siempre se trataba de dinero, ¿verdad? Oye», se sentó a mi lado, «necesito decirte algo». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasa?». «Tengo que ir a Sevilla este fin de semana. Mi madre no está bien, creo que necesita que esté ahí». Ahí estaba. La mentira, tan pulida, tan perfecta, tan fácil de creer si no supieras la verdad. «¿Tu madre?», repetí, manteniendo mi voz neutral. «Sí, llamó esta mañana. Está teniendo esos mareos otra vez. Mi hermana tiene guardia en el hospital y no puede cuidarla». Cada palabra era como una puñalada, no porque fueran crueles, sino porque sonaban tan sinceras. Me preguntaba cuántas veces había practicado esta mentira frente al espejo. «¿Cuánto tiempo te quedarás?». «Solo el fin de semana. Salgo viernes por la mañana, vuelvo domingo por la noche», justo como había dicho Rubén. «¿Quieres que vaya contigo?», pregunté, aunque sabía cuál sería la respuesta. «No, no hace falta. Tú tienes esa entrega el lunes. Además, ya sabes cómo se pone mi madre con las visitas. Prefiere mantenerlo en familia». En familia. Qué palabra tan interesante viniendo de un hombre que me había ocultado que tenía una familia completamente diferente. «Como quieras», dije y me levanté del sofá. «Voy a darme una ducha». «¿Estás enojado?», preguntó. Me detuve en la puerta, sin girarme. «No, solo cansado». «Rodrigo, si hay algo que quieras decir». «No hay nada que decir, Javier. Disfruta tu visita a Sevilla». En la ducha dejé que el agua hirviendo castigara mi piel. Lloré por primera vez desde que empezó todo esto. No lloré porque lo amara menos. Lloré porque lo amaba exactamente lo mismo, a pesar de todo. Y eso me hacía sentir como el mayor idiota del mundo. El viernes por la mañana, Javier se levantó temprano. Lo escuché moverse por el apartamento, preparando café, empacando su pequeña maleta. Me hice el dormido. Vino a despedirse, me besó en la sien. «Te amo», susurró. «Nos vemos el domingo». Esperé a que la puerta se cerrara. Esperé a escuchar el ascensor descender. Entonces tomé mi teléfono y marqué el número de Rubén. «Ya salió», dije. «Mi colega lo está siguiendo desde la estación de Atocha. Le mandaré actualizaciones». Las siguientes horas fueron una agonía. Trabajé desde casa, incapaz de concentrarme en los planos que tenía abiertos en la computadora. A las 2 de la tarde recibí la primera foto. Javier bajando del tren en Sevilla. A las 3, otra foto. Javier entrando a un edificio antiguo en el barrio de Triana. A las 4, el mensaje que cambiaría todo. Sujeto se encontró con mujer en la entrada. Se abrazaron, besaron, entraron juntos al apartamento. Adjunto fotos. Abrí las fotos con manos temblorosas. Ahí estaba Javier, mi Javier, abrazando a Inés. Y no era el abrazo de dos extraños o de amigos. Era el abrazo de dos personas que comparten una intimidad que trasciende lo físico. Sus manos en su cintura, su rostro en su cuello, una sonrisa que nunca había visto en sus labios cuando me miraba a mí. Y luego el beso. Un beso largo, profundo, que no dejaba espacio para dudas. ¿Has sentido alguna vez cómo se rompe un corazón? No es dramático, como en las películas. Es silencioso, como una grieta que se extiende por un vidrio hasta que todo se desmorona en pedazos tan pequeños que nunca podrás recomponerlos. Durante las siguientes 48 horas, Rubén me envió actualizaciones regulares. Javier e Inés no salieron del apartamento el sábado. Pidieron comida a domicilio. Las luces se apagaron pasadas las 11 de la noche y no se encendieron hasta las 10 de la mañana siguiente. El domingo por la tarde Javier salió solo del edificio. Se veía feliz, relajado, como alguien que acaba de pasar un fin de semana perfecto con la persona que ama. Llegó a casa cerca de las 9 de la noche, como había prometido. Yo estaba sentado en el sofá con todas las luces apagadas excepto una lámpara en la esquina. En la mesa de centro había esparcido todas las fotos que Rubén me había enviado, el certificado de matrimonio, los documentos bancarios, la escritura del piso. «Rodrigo», llamó al entrar. «¿Por qué está todo oscuro?». «Enciende la luz», dije con una voz que no reconocí como mía. Encendió la luz del techo, vio las fotos, se quedó paralizado. «¿Qué es esto?». «Creo que esa pregunta te la haría yo». Me levanté lentamente. «Pero ya conozco la respuesta, Javier. Todas las respuestas, en realidad,
Su cara pasó por varias expresiones en cuestión de segundos: sorpresa, pánico, culpa y finalmente resignación. Puedo explicarlo. Por favor, no me insultes con más mentiras. Mi voz era escalofriante incluso para mis propios oídos. Sé que estás casado, sé lo del piso, sé lo del seguro de vida, sé que has estado yéndote a Sevilla una vez al mes no a ver a tu madre, sino a follar con tu esposa. No es lo que piensas, ¿no? Tomé las fotos más comprometedoras y se las mostré. Entonces, ¿qué es, Javier? ¿Qué parte de esto no es exactamente lo que parece? Se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. Es complicado. No, no es complicado, es traición, pura y simple. Rodrigo, por favor, déjame explicar. Tienes 5 minutos. Crucé los brazos. Después quiero que recojas tus cosas y te largues de mi casa. Levantó la vista con los ojos rojos. ¿5 minutos? ¿Después de 2 años juntos me das 5 minutos? Es más de lo que tú me diste cuando decidiste construir nuestra relación sobre mentiras. Me senté frente a él, manteniendo distancia. Empieza a hablar. Y entonces comenzó a soltar la historia. Una historia que, incluso siendo verdad, me dolió más que cualquier mentira, porque demostraba cuán poco había significado yo en toda su ecuación. Javier respiró profundo, como un hombre a punto de saltar al vacío. Sus manos temblaban mientras buscaba las palabras correctas, aunque ambos sabíamos que no existían palabras correctas para esto. Inés y yo nos casamos demasiado jóvenes, comenzó. Yo tenía 23, ella 22. Pensábamos que el amor era suficiente para construir una vida. Compramos el piso con un préstamo que su padre nos ayudó a conseguir. Éramos felices, o eso creía. No me interesa la historia de amor, lo interrumpí. Ve al grano. Al 3er año de matrimonio descubrí que me sentía atraído por hombres. Continuó evitando mi mirada. No fue algo repentino. Siempre lo supe en el fondo, pero lo había enterrado tan profundo que me convencí de que era una fase, una confusión de juventud. Inés se dio cuenta antes que yo. Me encontró mirando a un hombre en la playa durante unas vacaciones. No dijo nada ese día, pero algo cambió entre nosotros. ¡Qué dramático! Mi sarcasmo era una armadura. ¿Y entonces decidiste engañarla? Sí, admitió sin intentar justificarse. Empecé a salir con hombres en secreto, aplicaciones, bares, encuentros de una noche que me hacían sentir vivo por primera vez en años. Inés lo descubrió cuando uno de mis líos me envió un mensaje a mi teléfono mientras ella lo tenía. Debió ser devastador para ella. Lo fue. Pero aquí viene la parte que nunca entenderás si no conoces a Inés. Se inclinó hacia adelante. Ella no quiso el divorcio. No por amor, sino por orgullo. Su familia es católica, tradicional, conservadora. Un divorcio sería una vergüenza. Y cuando descubrió que la había engañado con hombres, digamos que su homofobia la consumió más que el dolor de la traición. Entonces te chantajeó. No exactamente. Llegamos a un acuerdo. Yo podía irme, vivir mi vida como quisiera, pero mantendríamos el matrimonio legalmente. A cambio, cuando su padre muriera y recibiéramos el dinero del seguro, nos divorciaríamos en silencio y dividiríamos todo. Ella conseguiría mantener la fachada ante su familia, yo conseguiría mi libertad y un dinero para empezar de nuevo. ¿Y las visitas mensuales? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿También eran parte del acuerdo? Bajó la cabeza. No, eso fue evolucionando. Al principio solo iba para resolver temas legales del piso, facturas, ese tipo de cosas. Pero Inés empezó a pedirme que me quedara más tiempo. Decía que la hacía sentir menos sola, y yo me sentía culpable. Le había hecho tanto daño que pensé que era lo mínimo que podía hacer. Follar con ella era lo mínimo que podía. No empezó así. Su voz subió de tono por primera vez. Empezó con cenas, con conversaciones, con recordar por qué nos habíamos casado en primer lugar. Y sí, eventualmente se volvió físico otra vez. No porque la amara, sino porque es fácil caer en patrones viejos cuando estás tratando de no sentirte como la peor persona del mundo. Entonces, ¿qué soy yo en todo esto? Me levanté, incapaz de seguir sentado. ¿Una distracción? ¿Una forma de probar que realmente eres gay y no solo un cobarde que no puede enfrentar sus decisiones? No, tú eres. Se detuvo buscando las palabras. Tú eres lo real, Rodrigo. Lo único real en toda esta mierda. Cuando te conocí, por primera vez en años, sentí que podía ser yo mismo sin fingir, sin esconderme, sin cargar con la culpa de haber destruido la vida de alguien. Pero no pudiste dejar ir tu pasado. No podía dejar ir $500,000, corrigió con amargura. ¿Sabes lo que es ese dinero para mí? Es poder comprarle a Inés su parte del piso.
Es poder empezar de cero sin deudas. Es libertad. Es sangre, dije con asco. Estás esperando que un hombre muera para poder cobrar. Y mientras tanto, vives conmigo y te acuestas con tu esposa. ¿Cómo carajo dormías por las noches? Porque te amo, gritó, levantándose también. Porque cada vez que te miraba me recordaba que hay algo bueno en mí que vale la pena salvar. Porque tú me haces querer ser mejor, incluso cuando sé que no lo merezco. El amor no justifica la traición. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por mis mejillas. El amor no justifica 2 años de mentiras. El amor no justifica hacerme creer que construíamos un futuro cuando tú todavía estabas atrapado en tu pasado. Lo siento, su voz se quebró. Lo siento tanto, Rodrigo. Si pudiera cambiar las cosas, pero no puedes. Y aunque pudieras, no lo harías. Porque sigues eligiendo el dinero, sigues eligiendo mantener las apariencias, sigues eligiendo todo menos a mí. Hubo un silencio largo y doloroso. Por la ventana se veían las luces de Madrid, la ciudad donde pensé que había encontrado mi hogar. Ahora me parecía tan ajena como Javier. ¿Cuánto queda?, pregunté finalmente. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo queda hasta que el padre de Inés muera y puedas cobrar tu premio? No es así. Responde la puta pregunta, Javier. Los médicos dijeron que le quedan entre 3 y 6 meses. Susurró. Tiene cáncer de páncreas en etapa 4. Ya no hay nada que hacer excepto esperar. 3 a 6 meses. Había estado dispuesto a mentirme otros 6 meses. Quizás más. Quizás para siempre. ¿Y después? Pregunté. ¿Qué pasaría después de que recibieras el dinero? ¿Ibas a decirme la verdad o simplemente seguirías mintiendo? Iba a divorciarme de Inés, tomar mi parte del dinero y pedirte que nos mudáramos juntos a algún lugar nuevo. Un lugar donde pudiéramos empezar de cero, sin secretos. ¿Esperabas que yo pagara por tu libertad con mi ignorancia? Esperaba protegerte de una verdad que solo te haría daño. No me proteges ocultándome quién eres realmente. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Me robas la posibilidad de tomar mis propias decisiones. Me conviertes en un personaje secundario en tu vida cuando yo pensaba que éramos los protagonistas de la misma historia. Todavía podemos serlo, dio un paso hacia mí. Rodrigo, déjame arreglarlo. Puedo terminar con todo ahora mismo. Puedo llamar a Inés y decirle que se acabó, que renuncio al dinero, que... No. Retrocedí cuando intentó tocarme. No quiero que renuncies a nada por mí. Quiero que lo hagas por ti, porque es lo correcto. Porque te has convertido en alguien que no respeta ni sus propias decisiones, ni a las personas que dicen importarle. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero que recojas tus cosas y te vayas. Esta noche. Rodrigo, por favor, vete. Mi grito resonó en las paredes del apartamento. Vete antes de que diga cosas que no podré retractar. Vete antes de que te odie tanto como me odio a mí mismo por haberte amado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se movió. No puedo perderte. Ya me perdiste, dije con una calma que no sentía. Me perdiste el día que decidiste que tu comodidad económica valía más que mi dignidad. Me perdiste cada vez que te acostaste con ella y luego regresabas a mi cama. Me perdiste cuando construiste una relación conmigo sobre los cimientos de tus mentiras. Finalmente entendió que no había marcha atrás. Sin decir nada más, fue al dormitorio y comenzó a empacar. Yo me quedé en el salón escuchando el sonido de cajones abriéndose, ropa siendo doblada, una vida siendo desmontada. 30 minutos después salió con 2 maletas. Se detuvo frente a mí. ¿Hay algo que pueda decir? No. ¿Algo que pueda hacer? No. ¿Alguna posibilidad de que algún día? No. Asintió lentamente, comprendiendo que esta era nuestra última conversación. Se dirigió a la puerta, la abrió, se detuvo en el umbral. Para que lo sepas, dijo sin girarse, tú fuiste lo mejor que me pasó en toda mi vida. Y lo peor es que eso es verdad. Y se fue. La puerta se cerró con un clic suave que sonó como el disparo final de una ejecución. Me quedé ahí, en medio del apartamento que habíamos compartido, rodeado de recuerdos que ahora sabía que eran mentiras. Las fotos en las paredes, la tortilla de patatas que había aprendido a hacer para complacerlo, el sofá donde pasábamos las noches de domingo viendo películas. Todo estaba contaminado por la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, reproduciendo cada momento de los últimos 2 años en mi mente, buscando las señales que había ignorado, las pequeñas inconsistencias que había justificado, las mentiras que había tragado porque quería creer que éramos felices. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas mentiras puedes creer antes de convertirte en cómplice de tu propio engaño?
Los siguientes días fueron un borrón. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. No era mentira. Estaba enfermo de dolor, de rabia, de un vacío que parecía crecer con cada hora que pasaba. Mis amigos intentaron contactarme, pero no respondí. Mi hermana voló desde Valencia para quedarse conmigo, pero la envié de vuelta después de 2 días. No quería compasión, no quería consejos, solo quería sentir el dolor hasta que dejara de doler. 3 semanas después de que Javier se fuera, recibí un mensaje de Inés. No sé cómo consiguió mi número, pero ahí estaba, en mi pantalla a las 2 de la madrugada. Necesito hablar contigo. Es importante. Por favor. Mi primer instinto fue bloquearla, pero la curiosidad es una fuerza más poderosa que el sentido común. Le di mi dirección de email. Me escribió al día siguiente. La carta era larga, dolorosa, sincera, de una forma que no esperaba. Me contó su versión de la historia, cómo había amado a Javier con toda su alma, cómo el descubrimiento de sus infidelidades la había destrozado, cómo su familia la había presionado para mantener las apariencias, cómo había aceptado el acuerdo porque era demasiado orgullosa para admitir que su matrimonio había sido un fracaso. Pero lo más impactante fue lo que me dijo al final. Javier vino a verme hace una semana. Me dijo que renunciaba al dinero, que había encontrado algo más valioso que $500,000, la posibilidad de mirarse al espejo sin odiar lo que veía. Firmamos los papeles del divorcio ayer. No quiso su parte del piso, no quiso nada, solo quería su libertad. Me dijo que aunque tú no lo perdonaras, al menos habría hecho algo correcto por primera vez en años. Pensé que deberías saberlo. No para que lo perdones si no quieres, sino para que sepas que al final te eligió a ti, aunque fuera demasiado tarde. Leí la carta 3 veces, luego la imprimí y la guardé en un cajón. Pasaron 2 meses más. Madrid entró en otoño, mi estación favorita. Las hojas de los árboles del Retiro se volvieron doradas y rojas. La ciudad olía a castañas asadas y vino caliente. Poco a poco el dolor comenzó a transformarse en algo diferente. No desapareció, nunca desaparece del todo, pero se volvió manejable. Como una cicatriz que duele cuando cambia el clima, pero ya no te impide caminar. Una tarde de noviembre, mientras tomaba café en un bar cerca de la Plaza Mayor, lo vi. Javier. Estaba sentado en una terraza al otro lado de la plaza, solo, con un libro abierto que no parecía estar leyendo. Se veía diferente, más delgado, más viejo, más humano. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego él levantó su mano en un saludo tímido, como preguntando si podía acercarse. Yo asentí. Se sentó frente a mí sin tocarme, manteniendo una distancia respetuosa. Hola, dijo. Hola. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. ¿Tú? Igual. Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que se han hecho tanto daño que las palabras se sienten superfluas. Recibí una carta de Inés, dije finalmente. Ah, ¿es verdad? ¿Renunciaste al dinero? Sí. ¿Por qué? Porque era sangre, como tú dijiste. Me miró directamente por primera vez. Porque me di cuenta de que ninguna cantidad de dinero valdría lo que perdí. Porque necesitaba demostrarme a mí mismo que todavía era capaz de hacer algo bueno, aunque fuera demasiado tarde para importar. No es demasiado tarde, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Quiero decir, es demasiado tarde para nosotros, pero no es demasiado tarde para que empieces a construir una vida de la que puedas sentirte orgulloso. Sus ojos se humedecieron. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Pensé en la pregunta, realmente pensé en ella. No lo sé, respondí honestamente, quizás algún día, pero hoy no, hoy todavía duele demasiado. Entiendo. Pero te agradezco que al final eligieras hacer lo correcto. Te elegí a ti, corrigió. Aunque ya fuera tarde, aunque ya te hubiera perdido, te elegí. Nos quedamos un rato más hablando de cosas triviales, de su nuevo apartamento en Lavapiés, de mi proyecto con un cliente de Bilbao, de cómo Madrid cambia pero siempre sigue siendo Madrid. Era extraño hablar con él como si fuéramos conocidos casuales en lugar de 2 personas que habían compartido cama, sueños y mentiras. Cuando nos despedimos, no nos abrazamos, solo un apretón de manos, formal, final. Cuídate, Rodrigo. Tú también, Javier. Lo vi alejarse entre la multitud de la plaza y por primera vez desde que lo conocí, no sentí el impulso de seguirlo. Dejé que se fuera. Dejé que se convirtiera en parte de mi pasado, en lugar de seguir siendo mi presente. Han pasado 6 meses desde esa tarde. El padre de Inés falleció en enero. Ella me escribió para decírmelo, y yo le envié mis condolencias.
Me contó que usó el dinero del seguro para abrir una librería en Bilbao, su sueño de siempre. Me pareció poético que algo bueno pudiera salir de tanto dolor. No he vuelto a ver a Javier. A veces pienso en él, me pregunto si está bien, si encontró lo que buscaba. Otras veces paso días sin recordarlo y eso me da esperanza. La gente me pregunta si me arrepiento de haber amado a Javier. La respuesta es no. Me arrepiento de las mentiras, me arrepiento del dolor, me arrepiento de haber ignorado mi intuición tantas veces, pero no me arrepiento del amor. Porque incluso un amor basado en mentiras te enseña verdades sobre ti mismo que no aprenderías de otra manera. Aprendí que merezco honestidad. Aprendí que el amor sin respeto es solo una palabra bonita para la manipulación. Aprendí que a veces la persona que más te duele es la que más amaste, y que eso no te hace débil, te hace humano. Aprendí que puedes perder a alguien y encontrarte a ti mismo en el proceso. Madrid sigue siendo Madrid. La Gran Vía sigue brillando con sus luces de neón, el Retiro sigue siendo el pulmón verde de la ciudad, y yo sigo siendo yo, pero una versión más sabia, más fuerte, más completa. Hace una semana empecé a salir con alguien nuevo. Se llama Marco, es profesor de literatura, y cuando me mira solo me ve a mí, sin secretos, sin agendas ocultas, sin un pasado que amenaza con devorar nuestro presente. ¿Es perfecto? No, pero es real. Y después de Javier, real es todo lo que necesito. A veces, en las noches solitarias, todavía saco esa foto que guardé. Javier e Inés en su boda, jóvenes y esperanzados, sin saber que el amor no siempre es suficiente. La miro no con tristeza, sino con comprensión. Porque al final Javier no era el villano de esta historia. Era solo un hombre perdido tratando de encontrar su camino, y yo fui un daño colateral en su búsqueda de redención. ¿Lo perdoné? Eso depende del día que me preguntes. ¿Lo olvidé? Nunca. Seguí adelante, absolutamente. Y si algún día nos encontramos otra vez en esa plaza, quizás pueda decirle que le agradezco, no por el dolor, sino por la lección, no por las mentiras, sino por la verdad que finalmente encontré sobre mí mismo cuando dejé de buscarla en él. Porque a veces perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti mismo. Y yo finalmente me encontré.